El parentesco es un estado jurídico, una relación jurídica permanente, que es general, abstracto, que genera derechos y obligaciones entre sus miembros y para con terceros. Al ser el parentesco un estado jurídico, conviene aclarar qué es eso. El estado jurídico es una relación jurídica permanente. Hay dos tipos: la relación jurídica instantánea y la permanente. La instantánea es la que se da, por ejemplo, en un pagaré entre el acreedor y el deudor, la cual se agota con un cumplimiento, o sea, con el pago. No obstante que se prolongue por más de 10 años, sigue siendo instantánea porque al momento en que se paga se extingue. Si se hacen varios pagos es lo mismo, porque se trata de un solo cumplimiento diferido en parcialidades. En cambio, la relación jurídica permanente, por ejemplo, este sábado yo llego con mi esposa, le doy el chivo y le digo, ya está el cumplimiento y se extingue la relación jurídica. Pues no es cierto. Esta relación jurídica permanece, entonces tendré que hacer nuevos pagos a la semana siguiente y a la que sigue. Entonces, un estado jurídico es la relación jurídica permanente que genera derechos y obligaciones de manera constante y que admite más de un cumplimiento. Para que el parentesco exista, se requiere que la ley lo reconozca. Existen algunos parentescos que no están reconocidos, por ejemplo el religioso, el cual se da entre los compadres, entre el padrino, el ahijado. Ese no está reconocido por la ley y no produce efectos jurídicos. En cambio, los reconocidos por la ley en el artículo 423 del Código Civil del Estado de Jalisco son el consanguíneo, el de afinidad político y el civil. Fuentes del parentesco. Tenemos los fenómenos biológicos, que es la unión de los sexos mediante el matrimonio, que generan el parentesco de afinidad. La procreación a partir de la filiación, que genera el parentesco consanguíneo. Y el hecho jurídico sustituto de la procreación, que es la adopción. Tipos de parentesco. Tenemos el consanguíneo, que es aquel donde todos los parientes tienen la misma sangre porque descienden de un mismo progenitor. Esto no se debe entender estrictamente como la sangre, sino más bien como el ADN que tienen todos los parientes que llevan este parentesco. Este parentesco no se agota ni siquiera con la muerte, ya que después de la muerte siguen siendo parientes y eh, se tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, en una sucesión los que heredan son los parientes. Entonces, eso nos da la prueba de que no se ha extinguido el parentesco. El parentesco de afinidad es el que surge con el matrimonio y se establece entre un cónyuge y los parientes del otro. Entre los cónyuges no hay ningún tipo de parentesco, nada más es entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Tampoco existe parentesco entre los parientes de uno y los parientes del otro, solamente entre uno de los cónyuges y los parientes del otro. Este parentesco sí se extingue una vez que se extingue el matrimonio. Como el parentesco surgió con el matrimonio, pues se extingue igualmente cuando el matrimonio se extingue. El parentesco civil es el que surge entre adoptante y adoptado. Surge de la adopción. Hay dos tipos de adopción, que es la simple y la plena. En la adopción simple el parentesco se establece entre adoptante y adoptado, si se puede disolver. En la plena
El parentesco se establece entre adoptado, adoptante y sus familiares. La adopción plena no se puede disolver. Este parentesco se termina si se termina la adopción. Formas de contar. Tenemos los grados, que son estas bolitas que ya hemos visto desde la primaria, pero en este caso esas bolitas lo integran todas las personas que pertenecen a una misma generación. Las generaciones comúnmente pues las entendemos como las personas que van creciendo más o menos en la misma época. Así tenemos pues las generaciones silenciosa, baby boomers, X, Y, Z. Pero no es a esas generaciones que se refiere nuestro código, sino a todas las personas que descienden de una misma pareja. Todos los hermanos que descienden de una pareja integran una misma generación. Entonces forman un grado. La sucesión de grados, tal como lo vimos también en la primaria, forman una línea. Entonces esa sería la definición de una línea, la sucesión de grados. Las líneas pueden ser recta o puede ser colateral o transversal. La línea colateral o transversal se forma al unir dos líneas rectas en un mismo punto donde existe un progenitor común. La línea recta puede ser ascendente si sube o puede ser descendente si baja. La línea colateral puede ser igual si está a la misma altura generacional o desigual si no están a la misma altura generacional. Formas de contar. Se puede contar por persona y se contarán todas las personas que se encuentran en la línea, descontando el progenitor común. Se cuentan todas las personas que están en la línea y se descuenta el progenitor común. Por generación se contarán las generaciones intermedias, no se descuenta nada y el resultado es exactamente el mismo. Ejemplos de parentesco. ¿Cuál es el parentesco que existe entre dos cónyuges? Ninguno. Entre los cónyuges no hay parentesco. Tienen una relación jurídica de matrimonio, pero no son parientes. ¿Cuál es el parentesco entre un hijo y su padre? Sería consanguíneo en línea recta ascendente en primer grado. Ahí tenemos la línea recta ascendente en primer grado, contando por personas se descuenta el progenitor común. Contando por generaciones no se descuenta nada y es el mismo resultado. ¿Cuál es el parentesco entre dos primos hermanos? Es un parentesco consanguíneo en línea colateral igual en cuarto grado. Ahí los ubicamos a los dos primos. Ahora vamos contando y descontamos el progenitor común. Por generaciones contamos las generaciones intermedias, no descontamos nada y el resultado es el mismo. ¿Cuál es el parentesco que tienes con tu tío abuelo? Pues es un parentesco consanguíneo en línea colateral desigual en cuarto grado. Si se fijan ahí a la línea ya le pusimos más grados para que alcance a llegar hasta donde se encuentra el tío abuelo. Ahí lo localizamos entre nosotros y el tío abuelo que se encuentra al otro extremo. Entonces vemos que es un parentesco desigual porque no está a la misma altura generacional
y contamos. Son 5 personas, descontamos una y nos queda un parentesco en cuarto grado. Contamos generaciones y también nos da el mismo resultado. ¿Cuál es el parentesco entre los hijos de dos primos hermanos? Ahí mismo esa línea colateral nos va a servir para los hijos de los primos hermanos, que les llaman primos segundos. Es un parentesco consanguíneo en línea colateral igual en sexto grado. Ahí los localizamos a los dos primos segundos. Contamos. Son 7 personas. Si descontamos el progenitor común, nos queda un sexto grado. Contamos generaciones y nos da el mismo resultado. ¿Cuál es el parentesco con los hijos de tu cónyuge que no son tus hijos, o sea, tus hijastros? Es un parentesco de afinidad en línea recta descendente en primer grado. Ahí tenemos de un padre a su hijo. Descontamos una persona, es un parentesco en primer grado. Contamos generaciones, una sola generación, y es el mismo resultado. Para contar el parentesco de afinidad me debo de ubicar en el mismo lugar que ocupa mi cónyuge y ya tenemos el parentesco de afinidad. ¿Cuál es el parentesco entre el marido y sus cuñados? Es un parentesco de afinidad en línea colateral igual en segundo grado. Primero localizo la línea en parentesco consanguíneo de mi cónyuge. Ahí está. Contamos las personas, son 3 menos 1, nos queda un parentesco en segundo grado. Contamos las generaciones, nos da el mismo resultado. Me ubico en el mismo lugar de mi cónyuge y ahora es consanguíneo, es de afinidad. ¿Cuál es el parentesco entre el adoptante y el adoptado? Es un parentesco civil en línea recta descendente en primer grado. Ahí lo tenemos. En línea recta descendente son 2 personas, eliminamos una, nos queda un parentesco en primer grado. Contamos generaciones y nos da el mismo resultado. Los efectos del parentesco. En línea recta es sin límite de grado. Y en línea colateral es hasta el cuarto grado. Hasta ahí llegan los efectos del parentesco. No quiere decir que los demás parientes no lo sean. Simplemente hasta ahí llegan los derechos y obligaciones. La regla general del parentesco nos dice que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. O sea, los que están más cerca dejan afuera a los que están más lejos. Esto aplica para alimentos y para sucesión. O sea, que en materia de alimentos están obligados los más cercanos y en materia de sucesión reciben la herencia los más cercanos. Tenemos los efectos personales, que son los asistenciales, deber de ayuda y socorro, que son los alimentos, patria potestad y tutela legítima, o sea que los parientes están obligados a dar alimentos, a ejercer la patria potestad y la tutela legítima. Tenemos los matrimoniales, que son los impedimentos. En el parentesco consanguíneo en línea recta sin límite de grado y colateral hasta el tercero desigual y cuarto igual. El parentesco de afinidad en línea recta sin límite de grado, destacando aquí que el parentesco de afinidad, pues si existe es porque estamos casados, entonces no nos podríamos casar de todas maneras. Entonces aquí se refiere para el caso de que ya no exista el parentesco de afinidad, el impedimento subsiste.
El parentesco civil no se pueden casar entre adoptante y adoptado. Los efectos pecuniarios son los hereditarios. En sucesión legítima solamente heredan los consanguíneos y civiles. Los parientes de afinidad no heredan.